Buenas a todos y bienvenidos a este quinto taller de confecciones Oroel. Esta tarde, como sabéis, la vamos a dedicar a un tema apasionante, ¿no?, dentro del vestuario de protección, como es el vestuario de protección frente a riesgos de calor y llama en sus múltiples variantes. Para los que no me conocéis, mi nombre es Felipe Blanco. Actuaré de moderador durante el taller y bueno, la forma de actuar no es algunos ya lo conocéis porque veo caras ya conocidas. Lo que hacemos durante el taller es una entrevista, un diálogo entre María José Pérez, que la tenéis a todos en pantalla, que es la responsable del departamento técnico de Oroel, y mi persona, ¿no? Yo le voy haciendo cuestiones que nos habéis hecho llegar vosotros durante la inscripción y que yo se las lanzo, ¿no? Animaros a todos, a aquellos que no habéis hecho preguntas o tenéis dudas o surgen dudas durante la conversación, para que a través del chat nos escribís las cuestiones que tengáis, que os surjan, ¿no? Y o bien os daremos paso o si sois tímidos y no queréis hablar en directo, pues yo se la haré directamente a María José. Hoy tenemos, creo que son 12 preguntas y bueno, pues ir dando paso. Ahora mismo pues estamos, a ver, admitir 40 personas en el taller. La verdad es que estamos súper contentos porque, bueno, pues es un éxito, la verdad, ya el poder contar con vosotros y este poder de convocatoria. Y nada, y me callo porque lo importante es que empecéis a escuchar a María José. María José, muy buenas tardes. ¿Qué tal Hola, estás? bien, buenas tardes a todos y es un placer estar otra tarde un ratito con todos vosotros. Cada vez, como ha dicho bien Felipe, somos más y de alguna manera pues esto nos sirve de punto de encuentro para poner encima de la mesa aquellas cuestiones que por falta de tiempo, por desconocimiento, pues se os pueden plantear a lo largo de vuestro trabajo normal en los diferentes departamentos de donde provenís cada uno. Pues es una manera pues de dar solución o de cosas que nos habéis planteado, pues ponerlas encima de la mesa para tratarlas. Muy bien, pues venga, empezamos y como siempre nos haces un pequeño resumen en este caso, de la norma, yo creo que la más importante, ¿no?, que sería la N ISO, la 11612. Sí. Bueno, siempre me gusta empezar estos seminarios o workshops indicando lo importante de los nombres que tienen las normas, los nombres y los números, porque en las normas están formadas por unas letras o unos prefijos, un número y un año. Entonces, sobre todo, seáis muy conscientes cuando ponéis o nombráis una norma, de ponerle los prefijos correctos, el número correcto, por supuesto, y luego el año correcto, porque de alguna manera a veces la misma norma es ISO, EN ISO y UNE EN ISO. Y a veces pueden coincidir que se hace todo en el mismo año natural o puede coincidir que se hace en diferentes años. Y por tanto, en función del prefijo que lleve, ya sea ISO, EN ISO o UNE EN ISO, pues podrá llevar al final, después de la norma, después de los 2 puntos, un año diferente. Por eso siempre me gusta remarcar esto, y esto ocurre pues en la 11612, que es la que vamos a ver para ropa de protección contra el calor y la llama, en la norma de ropa de soldador específicamente contra calor y la llama, específicamente para soldadores, que es la norma EN ISO 11612, y la norma de propagación limitada de la llama, que vale tanto para ropa como para tejidos, que es la EN ISO 14116. Esa misma norma, la 14116, por ejemplo, si la nombramos como EN ISO, pues es del 2015. Como un EN ISO también es del 2015.
Con las normas 11612 de calor y llama y 11611 de soldadura, nos ocurre que se ratificaron como normas EN ISO en el 2015 sin traducirlas. ¿Y qué pasó? Que 3 años más tarde, en vez de hacerlo en el momento de la ratificación, que hubiera sido lo normal, traducirlas al español, apareció una edición que ha vuelto loco a todo el mundo porque es en el 2018 y que, claro, como si tú nombras la norma EN ISO 11612 del 2018, es exactamente igual a la EN ISO 11612 del 2015, pero que UNE la ha traducido al castellano. Entonces, siempre me gusta remarcar, prestar atención sobre todo porque podéis, sobre todo para hablar todos del mismo idioma, y sobre todo en aquellos, la gente que redacta pliegos y esto, que lo tenga sobre todo muy en cuenta. Luego también indicaros que estas normas no son armonizadas, todavía no están armonizadas, por tanto no han aparecido publicadas en el listado de normas armonizadas que publica regularmente el DOUEA bajo el paraguas del reglamento, que es la legislación que debemos cumplir como equipos de protección individual que son en cada caso. ¿Vale? O sea que, de alguna manera, eso tenerlo también claro. Otra cosa importante es en este tipo de vestuario contra el calor y la llama, de EPIs, que el propio el reglamento 2016/425 es el que nos marca la categorización de estos equipos de protección. Entonces, sobre todo es importante que en la norma EN ISO 11612 podemos tener EPIs tanto de categoría 2 como de categoría 3. Entonces, la frontera va a estar en aquellos equipos de protección que sean específicos para ambientes o ambientes simulados por encima de los 100 grados centígrados o que tengan grandes salpicaduras de metal fundido. Por eso es importante también, cuando estemos prescribiendo unos equipos de protección, importante también indicar la categoría, porque en función de los riesgos que van a proteger o de la severidad de esos riesgos, pues vamos a tener, en el caso de la 11612, categoría 2 o categoría 3. En el caso de la 11611 es un EPI de categoría 2 indicado ya por el propio reglamento, al no venir expresamente indicado como categoría 1 ni como categoría 3. Entonces, lo que no es categoría 1 ni categoría 3 se decanta como categoría 2 porque aparte tiene una norma específica como es la 11611. Y en el caso de la 14116, que es la ropa de propagación limitada de la llama, pues le ocurre lo mismo, es ya directamente un EPI de categoría 2. Respecto a esta norma, también a lo largo de los años nos hemos ido encontrando esta norma 14116, aunque está dentro del universo de calor y llama, pues ni tiene pictograma, ni es un EPI de categoría 2, pero no vemos visualmente en lo que es la etiqueta de la prenda o el folleto informativo ningún pictograma asociado a la norma. O sea, en la propia norma no te viene indicado ningún pictograma. Os lo advierto porque yo me he encontrado a lo largo de mi vida muchas prendas certificadas en 14116 con el pictograma que todos conocemos de la llama. Entonces, prestad atención porque aquí solamente el marcado en esta norma es índice 1, índice 2 o índice 3 en función del comportamiento que tiene el tejido o en este caso la prenda frente a la propagación limitada de la llama. Entonces, eso es otra cosa también a tener en cuenta para que podáis reconocer fácilmente este tipo de equipos de protección y sobre todo no os confundáis porque solo están protegiendo contra la propagación limitada de la llama y no contra el resto de calores que estamos obligados a cumplir al estar bajo el paraguas de la norma de calor y llama 11612 o de la 11611 en el caso de ropa para soldadura. No sé si esta introducción, yo creo que es conveniente hacerla para que dejar claro que todos jugamos las mismas reglas de juego. Muy bien. Muchísimas gracias, María José. Yo creo que ha quedado muy claro los aspectos principales de cada una de las normas.
Voy a empezar con las preguntas. Nos pregunta una persona acerca de los tratamientos de la ropa para la protección frente al calor y la llama. ¿Cuántos lavados de ropa soportan? A ver, para empezar, vamos a la pregunta, pues claro, está redactada pues, en una por texto, pero habría que, sobre todo aquí, especificar en primer lugar que es un tipo de ropa ignífuga o por la protección contra el calor y la llama. Vamos, desde el punto de vista de la ropa, por tanto de los tejidos de los que está confeccionado, podemos hablar de tejidos inherentemente, en general se habla de tejidos ignífugos, porque de alguna manera esa propiedad puede venir dada por un tratamiento, que entonces se llama normalmente de tejido ignífugado, y en otro caso, de alguna manera que sean ignífugos por naturaleza. O sea, que de alguna manera en la propia fibra sea inherente este comportamiento frente al calor y la llama. Es importante, consideramos pues, un tejido inherentemente ignífugo, pues aquel que en caso de un contacto accidental con la llama, pues es capaz de evitar su propagación limitada de la llama y que esta además no dependa de un tratamiento, sino que esté, está debida de un tratamiento, sino que sea inherentemente a la fibra y permanezca como tal inherente a lo largo de toda la vida del producto. Esto es importante remarcarlo porque salvo que te sometas a la fibra pues a un tratamiento ácido básico que desnaturalices la fibra, entonces ya no sea ignífuga ni nada porque te la has cargado. Entonces, por eso es importante, más que el número de lavados, aquí lo importante es que el lavado de productos ignífugos pues se haga según las instrucciones del fabricante. Entonces, como estamos en el universo de tipo de protección, pues de alguna manera esas indicaciones van a venir en el propio folleto informativo de la prenda, bueno, en la propia prenda porque los pictogramas de lavado deben ir en la propia prenda, pero en todo caso sí que es importante seguir las instrucciones del fabricante, tanto en el modo de lavarlo como en ese número máximo de lavador que recomienda el fabricante. Por otro lado, también es importante seguir, lo que he comentado, seguir las instrucciones y, por ejemplo, no usar nunca ni lejía ni detergentes que contengan lejía por ese mismo motivo, independientemente de que nos vamos a cargar el color de la prenda, aunque normalmente no son blancas, pero te cargarías visualmente el color de la prenda, pues de alguna manera estás sometiendo a aquellas fibras que, aunque sean inherentemente ignífugas, pues a una solución, en este caso si es una lejía convencional, pues sería una solución básica y estarías de alguna manera desnaturalizando esa fibra y por tanto alterando sus propiedades de propagación limitada de la llama, que hacen que en caso de un contacto accidental con esa llama, pues esa se autoextinga después de retirar la llama y evita que se propague a lo largo, digamos, en el resto del tejido de la prenda. Entonces, de alguna manera, así es. O sea, para que yo lo entienda, tenemos tejidos ignífugos permanentes y tejidos a los que se les trata para darle esa propiedad. Lo más importante es leer el folleto informativo porque es el fabricante de la prenda el que te va a decir el número de lavados que va a soportar esa prenda, independientemente del tratamiento que tenga. Y es muy importante leer el folleto informativo para saber con qué podemos lavar y en contacto de qué puede estar las prendas para evitar que un mal uso conlleve una rotura, una degradación de las fibras de una manera química, ¿no? Igualmente, también está desaconsejado, por ejemplo, el uso de suavizantes y otros aprestos, ya que a veces lo que es la prestación de resistencia a la llama pues se puede ver alterado. Incluso los propios suavizantes pueden actuar pues como combustible en caso de que se produzca una deflagración o cualquier tema. Entonces, en ese sentido sí que es recomendable esto. Y luego, aparte, también tener en cuenta que una prenda es algo más que un tejido. Entonces, las partes más sensibles, como luego en alguna otra pregunta me parece que vamos a tener que tratar, pues hay zonas críticas de una prenda, pues como pueden ser las costuras, los cierres, que de alguna manera también
forman parte muy importante de la prenda y que nos garantizan en todo momento la seguridad del EPI. Muy importante lo que has dicho, porque además tenemos gente de Sudamérica ahora mismo conectada y es importante siempre remarcar que sobre todo en América se piden mucho las certificaciones y las propiedades de los tejidos, pero lo importante es, y que me disculpen los compañeros que hay de fabricantes de tejido en la sala, pero lo importante es cómo está confeccionada la prenda. Al final, el certificado en Europa se da a la prenda, no al tejido. Por lo tanto, es muy importante ese detalle y que sepamos que la protección y la certificación frente a un riesgo, por lo menos en Europa, se da a la certificación de la prenda completa, con sus costuras, con sus bolsillos, con sus tapetas, con sus cremalleras, etcétera. Muy bien, mira, y esto además me sirve de introducción para la siguiente cuestión, porque nos preguntan, en una prenda certificada ignífuga, ¿los bolsillos deben ser ignífugos, María José? Hombre, como dirían los ingleses, of course. Desde el punto de vista de los ensayos a los que se somete el equipo de protección como tal, pues es cualquier material que conforme los bolsillos. Es más, en algunas prendas, no te hablo de este sector de calor y llama, pero en forestal pues deben estar hasta formadas por el mismo tejido principal de la prenda. Pero en el caso vamos a hablar del universo 11612 de calor y llama o el de soldadura de la 11611, pues a esos tejidos que conforman el bolsillo de la prenda se le van a someter a ensayos del tipo de resistencia al calor durante 5 minutos se llama ensayo de resistencia al calor. Es un ensayo que es donde se introduce a 180 grados durante 5 minutos en un horno tipo mufla, y ahí de alguna manera pues luego hay que ver el comportamiento, que ni se encoge por calor, ni se inflama, ni produce restos ardientes. Entonces, esa es una de las pruebas que se le hace. Y la otra, básicamente, porque muchos forros de bolsillo están en contacto directo con la piel, pues al ensayo de propagación limitada de la llama, entonces, que conocemos vulgarmente como A1, pues ese ensayo de propagación limitada de la llama se somete al tejido del bolsillo durante 10 segundos a una llama directa en posición perpendicular de 90 grados, y de alguna manera pues luego no tiene que ni fundir ni llegar el área carbonizada hasta el final de la probeta, ni tener tiempos de combustión de más de 2 segundos, ni de incandescencia de más de 2 segundos. Entonces se le somete a unas pruebas tan severas que un tejido que no sea ignífugo o inifugado no va a poder pasarla. Ajá. Y además no solamente en original, sino tras lavados, y como mínimo van a ser 5. O sea que de alguna manera estás garantizando que este bolsillo va a tener el mismo comportamiento pues técnico que no te digo que el resto del tejido principal, pero sí que va a cumplir esos 2 ensayos y lo van a considerar ignífugo si cumple esos dos requisitos. Muy bien, María José. Sigo y la enlazo con otra cuestión también relacionada con estos temas, ¿no? Nos preguntan si las prendas ignífugas, el hilo de las costuras tiene que ser también ignífugo. Y también remarca, ¿qué importancia tienen las costuras? ¿Qué nos puedes contar de ello, María José? Hombre, pues es otro punto, como he dicho antes, es otro punto crítico dentro de una prenda que es un EPI, porque es de alguna manera lo que está uniendo los trozos de tejido, y en cualquier momento que se pueda producir una deflagración o cualquier contacto accidental con la llama, si ese hilo pues no es ignífugo, pues va a producir la separación isofacto de las partes de la prenda. Por tanto, vamos a estar totalmente desprotegidos frente a ese calor y la llama, mientras que si las costuras están formadas por un hilo ignífugo, pues de alguna manera van a garantizar, y no solamente cualquier tipo de costura, porque van a sufrir ensayos pues del mismo tipo de resistencia al calor, van a hacer el mismo tipo de ensayo en la mufla, van a hacer también el ensayo de propagación limitada de la llama, van a hacer incidir la llama
en una probeta sacada de la prenda donde estén las costuras más importantes de la prenda y van a hacer incidir la prueba de la propagación única de la llama y tiene que salir a 1. Y además esa costura debe tener una suficiente fuerza, o sea, debe sufrir un ensayo de resistencia a la tracción, similar a que se hace los tejidos, pero en la costura. Entonces, en el caso de la 11612 son 225 newtons, o sea, en el caso de soldadura son 300, en el caso de la forestal son un poquito más, en el caso de calor y llama del eléctrico también, o sea que de alguna manera esa costura, que es un punto crítico, va a estar sometida a una serie de ensayos que nos van a garantizar que la prenda se mantenga en su sitio en caso de un accidente. Y luego también es importante que no son objeto de nuestro estudio aquí, como son la norma forestal y la norma del arco, pues allí incluso al hilo se le hace someter a un ensayo a 260 grados, ¿vale? De alguna manera para que no funda a 260 grados. Por eso en esas prendas en concreto tienes que utilizar hilos de aramida o similar. O sea que de alguna manera estamos tocando, es un punto crítico del EPI y por tanto tiene que estar garantizada su durabilidad. Muy bien. Oye, fenomenal. Hacer un pequeño inciso. Recordaros que esto se trata de un debate abierto e invitaros a que hagáis preguntas y bueno, mira, pues ahora mismo tenemos una... Nos hablan... Buenas tardes. ¿Se puede hacer pequeños arreglos con hilo convencional sin que sea ignífugo el mismo? ¿O ya incumplimos la norma si lo hacemos? Gracias. Hombre, pues yo creo que ya está dicho lo que es cualquier tipo de arreglo que puede ser desde... Bueno, si ya es arreglar un 7, pues ya eso obvia que esa prenda ya tendría que descartarse. Pero si estamos hablando, pues por ejemplo, de subir un bajo o alguna adaptación a la morfología del usuario que podría hacerse con el equipo de protección, desde luego conviene que sea, y sobre todo cuando se trate de una costura estructural, porque si no, a ver, que se te caiga al bajo no pasa nada, pero de alguna manera estamos hablando de una costura estructural, nos podemos convertirnos en un stripper en el minuto 1 que estemos en contacto con una fuente de calor radiante, una deflagración, un breve contacto con una llama, porque el tejido, el hilo, pues sea un hilo de poliéster, pues que tiene su punto de fusión y entonces nos deja totalmente desprotegido. Mira, si te parece, además, voy a enlazar la pregunta que nos han hecho ahora en vivo con una que ya nos habían enviado, que era ¿cuáles son las obligaciones legales de la empresa en cuanto al mantenimiento de este tipo de vestuario? Y si me dejas directamente la contesto yo, ¿no? En el sentido de que esto sería una pregunta genérica y que nos valdría para cualquier tipo de vestuario de protección y para cualquier equipo de protección individual, porque realmente el mantenimiento de un equipo de protección individual, así como el uso, como su selección, pues no atiende una norma, sino que atiende a la legislación directamente, ¿no? En este caso, el mantenimiento de los equipos de protección individual se hace de acuerdo al Real Decreto 773, ¿no? Es el que marca el uso por parte de los trabajadores de los equipos de protección individual. Y en concreto tendríamos el artículo 7 de utilización y mantenimiento de los EPIs, ¿no? Que este artículo 7 en su punto primero nos dice, y voy a leer textualmente para no dejarme nada, que la utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda y la reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Es decir, que si el equipo, en este caso que estamos hablando de vestuario de protección, pues si se permitiera la reparación, como estaba diciendo María José, pues siempre debería ser hecha de acuerdo a unas instrucciones que te ha dado el fabricante, ¿no? Y a las limitaciones que te haya dado el fabricante.
Lo cual, esa responsabilidad siempre va a derivar en este Real Decreto 773. No sé si me he dejado algo, María José, o quieres apuntillar algo. Sí, no, es correcto, es que de alguna manera estás jugando con las reglas del juego de equipos de protección, entonces nos tenemos que olvidar un poco que es una prenda, entonces es de alguna manera tratarla como trataríamos un casco de protección. Tú no te pondrías a ponerte un pin en un equipo, en un casco de protección sabiendo que te estás jugando tu cabeza, pues aquí ocurre lo mismo. Con un vestuario de protección estás protegiendo pues casi el 90% de la superficie de tu cuerpo, y la piel, pues aunque tengamos otros órganos también vitales, pero la piel es es el órgano más grande del ser humano. Entonces, aunque todo sea por grande, hay que protegerlo. Hay que cuidarlo mucho, sí señor, sí señor. Mira, vuelvo a las cuestiones que teníamos, que nos habían enviado previamente. Y esta es, además, yo creo que cuestión estrella de la tarde, o por lo menos a mí me lo parece. Nos preguntan cuáles son las diferencias entre las prendas ignífugas desde el punto de vista, te tienes que hacer ahí como desde el envejecimiento o desde la duración, prestaciones técnicas, confort. Uf, pregunta compleja, ¿eh? Sí. A ver, si viéramos las prendas y pensáramos básicamente en el tejido, porque luego una prenda, pues estamos pensando que en la certificación vemos dos cosas, vemos el tejido y componentes y vemos también un determinado diseño. Partiendo a la base de comparativa para un mismo diseño, comparar diferentes tejidos, pues estaríamos hablando que si hablamos desde el punto de vista de confort, donde parámetros como el peso y la composición van a ser muy importantes, pues podríamos establecer como una especie de ranking donde si pensamos en 3 o 4 familias de tejidos típicos que nos podemos encontrar en el mundo de tejidos ignífugos, podríamos estar hablando pues de aramidas 100%, de mezclas en diferentes composiciones entre 50% viscosa, 50% aramidas o 70-30 aramida viscosa, o ya tejidos pues del tipo algodones FR, que son los que hemos hablado, algodones ignifugados, o ya si nos metemos en palabras mayores como prendas frente a salpicadora, pero tratando básicamente esos 3 tipos básicos de tejido que nos podemos encontrar, pues en un ranking pensando en el peso y el confort, pues normalmente ahí ganaría pues aquellas mezclas de aramidas con viscosa, donde vamos a tener un equilibrio entre el tacto agradable y la que puede tener las fibras naturales como la viscosa, que forma parte en una proporción muy elevada, y luego vamos a tener la protección desde el punto de vista garantizada por el uso de una aramida que es pues inherente ignífuga 100%. Ese podemos poner el primer en el ranking, así viendo desde el paraguas, ese pues desde el punto de vista peso-confort, ese sería pues el óptimo. Interesante. ¿Y desde las prestaciones, qué nos decían? Prestaciones. Prestaciones, si entendemos prestaciones como eficacia o prestaciones desde el punto de vista de A1, A2, B1, prestaciones, pues ahí se lleva la palma pues los tejidos que son de mayor composición de aramida, porque estás garantizando que toda la prenda está compuesta por 100% tejido inherente ignífugo. Y además, normalmente frente a algodones FR, pues estás teniendo un menor peso, que eso también mejora en cuanto al confort de la propia prenda. Porque el confort de alguna manera lo podemos medir tanto por composición como por peso, mirando esos 2 parámetros, no depende solamente de uno de ellos, ¿vale? Y luego, pues mirando desde el punto de vista no del rendimiento, sino pues por decirlo, de durabilidad, pues ahí habría que pensar o bien en corto plazo o en largo plazo. Si pensamos en el corto plazo, pues lo más barato, pues quizás podría estar unos algodones FR. Pero si estás pensando en largo plazo, estás pensando en renting o estás pensando en otra solución que de alguna manera te la veas en plazos de año vista, 2 años vista, pues
de alguna manera hay también lo que son las prendas confeccionadas con tejidos inherentes o con mezclas de tejidos inherentes, pues van a tener una mayor durabilidad en el tiempo. Y a la larga, pues van a poder de alguna manera llegar al punto de inflexión donde sean, desde el punto de vista, rentables o comparables con otros tejidos. Ajá, qué interesante, la verdad. Bueno, al final yo creo que dependiendo del uso y de la necesidad que tenga el usuario, no podemos, tendremos pues una configuración u otra, ¿no? Yo creo que sería un poco el... Vamos a poner el peso del punto de vista, porque de alguna manera vas a ser que todo es un EPI, todos son EPIs, entonces de alguna manera eso lo tienes, el punto de nivel de seguridad o técnico lo vas a tener, ya depende pues de donde pongas el mayor peso o des mayor importancia, sea lo que es el confort, sea lo que es la durabilidad, la amortización o lo que es el propio pues, el confort de la prenda. Qué bien, muy interesante, María José. Mira, otra pregunta, esto no tiene nada que ver con fibras y con tejidos. Nos dicen que por qué unas prendas llevan el marcado, el marcado C con 4 números detrás y otras no. Ah, vale, este es el marcador. Vale, sí, porque... El marcado CE con los 4 números, ¿no? Es que, de alguna manera, bajo la directiva era marcado CE con certificado CE y ahora os recuerdo que el reglamento sigue siendo el marcado CE con certificado UE. Entonces, para que esté claro que con el reglamento el marcado no ha pasado a ser UE. Esto, me parece que lo he dicho en la introducción. En la introducción nos encontramos en el mercado prendas de la 11612, ¿vale? Que pueden ser categoría 2, que entonces solamente estamos obligados a poner el marcado CE cuando cumplimos los requisitos esenciales como EPIs de categoría 2, como indica el reglamento, pero aquellos EPIs de categoría 3 que nos indica el reglamento, en este caso por la 11612, aquellos que estén para ambientes equivalentes a más de 100 grados centígrados y yo con grandes salpicaduras de metal fundido, pues tienen que ir marcados el propio equipo de protección con el marcado CE como equipo de protección y luego es 4 números que indican no el organismo notificado que ha realizado el examen UE de tipo o CE de tipo, sino aquel organismo notificado de alguna manera que podemos llamar que es el organismo notificado de conformidad pues con uno de los módulos que indica el reglamento, o bien el módulo C2, que es el aseguramiento de la calidad a intervalos de productos aleatorios y control supervisado aleatorio de la producción, o bien, ese es el módulo C2 que indica el reglamento, o bien el módulo D de Dinamarca, que es el aseguramiento de la calidad del proceso de producción. Entonces, el fabricante, en función a qué módulo se acoja, pues de alguna manera pasa las diferentes auditorías de ese organismo notificado controlador y por eso se pone ese número. Y no tiene por qué coincidir con el organismo notificado que emite el propio certificado E o UE de tipo. No sé si aclaramos. Sí, no, hombre, y es muy importante porque sobre todo cada vez se ven más en el mercado prendas multirriesgo que muchas de ellas provienen de importación, que la importación no tiene por qué ser ni peor ni mejor, pero sí es muy importante que los usuarios sepan que las prendas de categoría 3 no solo tienen que tener un certificado cuando o sea, ese primer laboratorio al que se lleva para certificar el producto, sino que además anualmente el fabricante tiene que pasar un control del producto, un control de la producción. Y bueno, pues como en nuestro caso, nosotros tenemos nuestra fábrica y está con ese módulo D. En nuestro caso, pues lo realiza AENOR. Y es muy importante porque nosotros lo que estamos dándole al usuario es la garantía que todas y cada una de las prendas que sale de nuestro taller están hechas de manera idéntica, porque así lo atestigua nuestro control de producción, con el modelo que se llevó a certificar. Es decir, le estamos asegurando al usuario que la prenda es idéntica al certificado, a la prenda que se llevó al laboratorio. Y eso es crítico en las prendas de categoría 3, que recordemos que la categoría 3 es para riesgos mortales o irreversibles. ¿Verdad, María José?
Bien. Otra cuestión. Mira, vuelvo al chat. Marisa, ¿la quieres hacer tú? ¿Te atreves? No. Venga, pues yo la leo. Buenas tardes. Si partimos de una prenda certificada, ¿se le podría aplicar algún elemento tipo logotipo o reflectante con posterioridad? ¿O perdería la certificación? ¿O se podría certificar que se ha aplicado sin detrimento de la funcionalidad a la que está destinada? Bueno, Interesante. con el reflectante hemos topado. O reflectantes o con, sí, bueno, con logotipos, ¿no? Que se ponen. Como no la palabra maldita reflectante, pues vamos a tratar el tema del reflectante. Si tú estás añadiendo a una prenda un reflectante, estás reconociendo que tienes un riesgo de baja visibilidad o que necesitas una visibilidad realzada, en este caso con un reflectante nocturno, para visibilidad nocturna. Por tanto, ya nos estamos metiendo en que aparte de un EPI de calor y llama o de soldadura o que estamos tratando, o de arco, de lo que sea, es un EPI de protección, no, más que de protección, de señalización de alta visibilidad o de riesgo alto, que sería con la que entonces habría que meterse debajo del paraguas de la 20471, o de visibilidad realzada, que sería un riesgo medio de visibilidad nocturna, y nos tendríamos que meter debajo del paraguas de la 1150 o de la nueva 12900. Entonces, estarías alterando el EPI. Desde luego, si estás dentro de un EPI de calor y llama, debería ser un reflectante ignífugo porque le van a tener que tratar y, por tanto, tendrías que mandar este equipo a no a recertificar, sería un nuevo EPI porque tú tendrías tu EPI de calor y llama y a ese EPI si le has añadido un reflectante, pues de alguna manera sería un nuevo EPI con calor y llama más visibilidad realzada. ¿Te ha quedado claro, Marisa? Ya sé que es esto, pero como has nombrado la reflectante, he tenido que... Sí, además, yo creo que se podría dar otra circunstancia y es que a lo mejor tú has certificado una prenda, en este caso no calor y llama, pero alta visibilidad, yo qué sé, por ejemplo, en clase 2, ¿no? Con una cantidad de material de fondo y si encima le pones un logotipo tremendo que lo que hace es recortar la cantidad de material de fondo, igual la prenda esa que en origen era clase 2, al ponerle un logo muy grande que no es ni fosforescente ni retroreflectante, lo pasas a esa prenda a clase 1, ¿no? O sea, que eso también puede ser otra circunstancia. De nuevo, creo que es muy importante recordar que estamos hablando de un equipo de protección individual, que es un vestuario que mucha gente la confunde con vestuario corporativo, con uniformidad y que parece que no pasa nada, pero estamos hablando de un equipo de protección individual que tiene una responsabilidad del fabricante cuando lo ha certificado y que todas esas manipulaciones que se realizan del equipo lo que puede llevar al final es a que ese equipo no funcione o que no haga la función para la cual ha sido diseñado y fabricado, ¿no? Entonces, es difícil y nos pasa muchas veces porque en el vestuario además se mezcla, es muy fácil mezclar con el área corporativa, con el área de marketing y de imagen corporativa de las empresas y los marketingianos y la gente de imagen y de diseño hace unos diseños maravillosos y cada vez más modernos y más confortables, pero en el caso del EPI, pues lo primero que tenemos que asegurar son sus prestaciones de seguridad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, cualquier modificación que hagamos de un equipo hay que hacerlo siempre con la supervisión y con el consentimiento del fabricante, ¿no? María José, una curiosa, que a mí me ha resultado muy curiosa. ¿Por qué las prendas de soldadura deben cumplir con ensayos antiestáticos? Bueno, a ver, inicialmente, muchos que estáis ahí escuchándonos, si os acordáis de la 470, que era la EN 470, que era la primera norma del año 97, hace muchos años, cuando era la norma de soldadura, que era la EN 470, pues ahí probablemente había pues ensayos de propagación y de pequeñas salpicaduras de metal fundido. Claro, igual que todo ha progresado, la técnica ha progresado, pues los procesos de soldadura se han tecnificado cada día más y, por ejemplo, se han incorporado técnicas de soldadura que incorporan arco eléctrico. Entonces,
ahí de alguna manera estamos al riesgo de las pequeñas salpicaduras de metal fundido que se puedan producir, un breve contacto con la llama o eso. Estamos añadiendo también que ese soldadura con arco pues pueda producir un arco, un accidente al trabajador, en ese caso al soldador. Entonces, a raíz de que ya se pasó de norma EN 470 a EN ISO 11611, pues ya se incorporaron aquellos aspectos que las ISO 11611 veía un poquito más o ampliaba el ámbito de la propia soldadura convencional, que solo incorporaba como riesgo las pequeñas salpicaduras de metal fundido, y entonces se le somete al tejido o a una probeta de la prenda del soldador a un ensayo que se le llama de alguna manera resistividad vertical, que es lo que se hace ver la resistencia eléctrica a través del tejido, no en la superficie como vemos en otros ensayos de la norma antiestática de riesgos electrostáticos, sino esta es a través del tejido, o sea, de arriba abajo, no en sentido urdimbre-trama, sino de arriba abajo, perforando, o sea, penetrando en el tejido, para evitar que se produzca un salto de arco y se produzca un accidente. Entonces se le somete y se le exige que ese tejido pues tenga, me parece, son mayor de 10 elevada a 5 ohmios de resistencia, para que de alguna manera no seas que salte el arco, digamos que no tengas un accidente por arco mientras estás soldando. Y también ese ensayo también se le hace a las prendas de arco eléctrico, que lo veremos en próximas ediciones. Oh, María José, es una maravilla escucharte. Mira, vuelvo al chat. Te vuelvo a otra pregunta que te va a sorprender. La hace Javier. Yo no sé si la quieres hacer tú, que no te veo, o directamente la leo. Te doy unos segundos. Venga, la leo. Me dice, lee. Dice, si hubiera que hacerlo, ¿hay recomendaciones sobre qué productos habría que utilizar para la desinfección superficial contra el COVID? Estamos hablando del COVID, que siempre ha salido, en todos los talleres ha salido el COVID, de prendas ignífugas. Pues lo he dicho al principio, con una lejía no, que lo he dicho. Luego con una lejía no. Hay otros productos. Yo creo que el Ministerio había sacado un listado en la propia página del Ministerio. Hay un protocolo, hay un listado de productos y que salen los nombres comerciales para utilizarlo. Pero desde luego, lejías o derivados, desde luego no. Hay otros desinfectantes que no contienen lejía, porque aparte de con la lejía, lo que he dicho al principio, te vas a cargar el color, pues vas a tener también, pues en el caso de prendas inherentes, te puedes cargar de alguna manera desnaturalizar la fibra inherente y dejar de ser comportamiento ignífugo cuando se acerca a una fuente de calor. Entonces, esa es mi recomendación. Nosotros, yo creo que en general nosotros utilizamos una recomendación de ITEX en el sentido de lavado y de planchado a una temperatura con un tiempo, o sea, un planchado con un tiempo de residencia suficiente para asegurar que se ha descontaminado la prenda. Yo creo que no tiene mayor misterio, ¿no? O sea, no tanto el uso de producto químico, sino calor y tiempo de contacto con ese calor, ¿vale? Tengo otra pregunta aquí que también Buenas tardes, Felipe. Enhorabuena por la iniciativa. Dice, te paso aquí algunas consultas. En algunas prendas certificadas en el mercado hemos observado que, siendo ignífugos, pueden tener elementos metálicos. ¿En entornos eléctricos puede ser incompatible? Hombre, en entornos eléctricos y en entornos... Se le han abierto, no sé si os habéis fijado, pero se le han puesto los ojos grandes a María José cuando le he hecho la pregunta. No, a ver, estamos hablando de que en entornos, ya no te digo, de arco eléctrico, con respecto eléctrico, en entornos de riesgos electrostáticos una prenda electrostática la tienes que utilizar en un entorno ATEX. Entonces, no puedes tener a la vista elementos metálicos, tienen que estar cubiertos. El elemento metálico puede ser un broche oculto o puede ser una cremallera
donde el tirador sea metálico, los dientes, todo eso tiene que estar oculto, no solamente en riesgo de arco eléctrico, sino en riesgo de descargas electrostáticas, porque eso son carne de cañón. Y sobre todo en el tema del arco eléctrico, protegido, porque si no, el arco te salta a ti. Los metales atraen, incluso en el tema del flash que se produce en un arco eléctrico, que ahí funde todo, pues se te quedaría el elemento metálico pues ahí fundido para siempre. Muy bien. Oye, es que me llegan por el chat, me llegan por el WhatsApp, estoy desbordado. Esto es una maravilla. No sé, mira, en el chat nos vuelven a decir, ¿no pensáis que para este tipo de prendas debería ser obligatorio para la empresa usuaria de estos EPI utilizar siempre un sistema de trazabilidad, control y seguimiento de las mismas para así garantizar aún más la efectividad? Bueno, sí, ¿no? Pero ya eso entra en el ámbito de la empresa y no del fabricante de equipos de protección, ¿no? Que es en el caso en el que estamos nosotros, ¿no? Hombre, todo registro de EPIs y todo sistema que se lleve para... De nuevo, el Real Decreto 773 también obliga al empresario a tener un registro de los equipos, de que se ha realizado la formación, de que se está realizando el mantenimiento... sí, o sea que eso por ley también es mandatario, ¿no? O sea que también se tiene que realizar. Vuelvo a las preguntas aquí, María José, que nos queda muy poco tiempo. Nos dicen, ¿pensáis que la evolución de los tejidos frente a altas y bajas temperaturas sea tal para reducir el gramaje de las prendas que ayuda a mejorar el confort de las mismas? Si es así, ¿existirán evoluciones a medio plazo? ¿5 años? Pues a ver, nosotros como fabricantes de EPIs dependemos de los fabricantes de tejido. A su vez, los fabricantes de tejido, o bien por iniciativa propia o por iniciativa externa, como son pues, los centros de investigación, pues de alguna manera hay muchas cosas inventadas, otras cosas que sean viables económicamente. Pues se intenta, a ver, en un principio es como todo. En un principio, cuando salió el equipo de protección en el año 95, cuando se implantó la ley de prevención, y nos incorporamos a la Unión Europea y ya estuvimos con la directiva un montón de años y ahora con el reglamento, pues el espíritu es de protección. Ahora ya que ya estamos protegidos, pensamos ya en el confort. Para todos no sería deseable que un bombero no tuviera que cargar con un equipo o un motosalvista no tuviera que cargar con un equipo de 3 kilos aparte de su propia máquina, de la maquinaria para estar protegido frente a un riesgo. Pero es que el tema pues pasa como en los coches. En la Fórmula 1 están muchas cosas inventadas, pero luego los mortales vemos, vemos solamente en la punta del iceberg. Entonces sí que hay mucho interés o sobre todo depende de las multinacionales, pero de alguna manera pues luego hay que bajarse a la realidad de que eso tiene que ver en un tejido. Entonces hay muchos aspectos desde el punto de vista de desarrollo de tejidos inteligentes, todo eso que también podemos ver en el mundo del deporte y en otros aspectos que también se utilizan textiles, pero de alguna manera luego eso, plasmarlo en un equipo de protección, pues es bastante a veces complicado, porque luego un equipo de protección pues lo tienes que mantener, entonces a veces son circuitos electrónicos que son incompatibles con el lavado, entonces estamos en que sí, hay muchas cosas y maravillas por doquier, pero que sean luego factibles, pues sobre todo pues se pueden ver en el textil, pero no te digo yo, en un mueble que no lo vas a lavar ni lo vas a... pero luego en un equipo de protección que tiene que tener un mantenimiento diario, semanal o cada temporada, pues a veces es complicado, pero por ahí hay virguerías. Bueno, tenemos, por ejemplo, el tejido Pirate de Gore, pues es una... Podemos decir que es una maravilla, ¿no? En su forma, en su estructura y en su composición, ¿no? Y en su peso, ¿no? El concepto que tiene como tejido, porque de alguna manera con un tejido liviano pues consigues de alguna manera pues aquí frente a riesgos grandes como puede ser un arco, pues puedes conseguir de alguna manera parar ese arco, que es una protección de alto nivel. Muy bien, María José. La verdad es que
que se me está pasando el tiempo volando, no sé a vosotros, pero a mí desde luego me quedaría mucho más rato, pero no podemos y os debemos respeto. Te quería hacer una última cuestión, no sé, yo antes de abrir micrófono, si alguien quiere puntualizar algo, y es una cuestión que nos han hecho llegar que tiene que ver con el arco eléctrico y ya aprovecho y os digo que dentro de 15 días vamos a dedicar este espacio un monográfico sobre el vestuario de protección frente a los riesgos térmicos derivados del arco eléctrico. Pero bueno, no queríamos, por deferencia a vosotros, no queríamos dejar de contestar a esta cuestión y que nos hacen, nos preguntan recomendaciones, María José, para adecuar requisitos de prendas de valores ATPV a valores ELIM. Vale, esta historia tiene mucha amiga. El IN, todo el mundo igual puede conocer lo que es el ATPV, que es de alguna manera, por decirlo de una manera, es la energía incidente, que da como resultado una probabilidad del 50% de quemaduras de segundo grado, ¿vale? Entonces, ese concepto del ATPV, dentro del concepto equipo de protección individual en Europa, bajo el paraguas de la directiva, bajo el paraguas de ahora del reglamento, es inconcebible partir de que puedes quemarte un 50%. Entonces, para poder asimilar el ensayo americano a la norma europea de arco eléctrico, pues hubo que inventarse el término ELIM. Entonces, no existe un paralelismo ATPV, 2 de ATPV da 3 de LIN o viceversa, o 2 ATPV, 1,5 calorías centímetro cuadrado de LIN. No existe una regla de 3. El cálculo del ATPV se hace sobre un muestreo de 21 probetas, se hace una regresión de todos los puntos que se han medido con calorímetros, que me parece son en concreto 21 puntos, me parece 21, hacen 7 probetas por 3 mediciones, sí, 7 por 3, 21 puntos, y de alguna manera son cálculos de regresiones aritméticas. Entonces, allí no hay es todo tan aleatorio que sería el cálculo del ELIM sería, en vez de tener un 50% de probabilidades, el ELIM sería el parámetro que nos daría que no hubiera ninguna quemadura de segundo grado. Entonces, eso se tiene que calcular en cada caso puntual, con los resultados obtenidos de los disparos, pues ver que el integral, pero que puede ser, no existe una relación de un ELIN es el 20% menor que un ATPV, no sé. Con el tiempo y cuando se tengan muchos más datos, sí que de alguna manera pues que podrán ver por tipos de tejido, gramaje, pues establecer alguna correlación, pero para eso hace falta hacer muchos disparos y a día de hoy también sé, como somos parte integrante del grupo de trabajo de arco eléctrico, en este caso es europeo a través de la asociación, digamos, de AENOR, que es el que gestiona todo eso, y en este caso IEC, pues sé que están generando una norma, no una norma, sino una especificación técnica que va a ayudar al usuario, porque va a ser del tipo que hay de calorillama, selección, uso, mantenimiento de prendas para el arco eléctrico. Entonces sí que va, de alguna manera, va a entrar también en la comparativa entre los diferentes ensayos, el ensayo europeo, que es la parte 1.2, y el ensayo americano, que es la parte 1.1, pero eso ya es en el próximo capítulo. Sí, no lo cuentes todo, que tenemos que poner ahí un caramelo para que vuelvan dentro de 15 días. Pues, a ver, falta un minuto para las 5 de la tarde. Siempre nos pasa lo mismo, siempre nos pasamos de tiempo. Y yo no sé si que alguno de los presentes se le ha quedado alguna duda, quiere preguntarnos algo. Abrimos el micrófono o lo lanzamos por el chat. No sé si queréis preguntarnos. No hay ninguna cuestión. A ver, el chat salta. Nos dicen que es muy interesante, que muchas gracias, María José. Pues
Pues nada, daros a todos las gracias. La verdad es que nos sentimos de verdad súper maravillados de estas tardes con vosotros, de estas charlas, de estas conversaciones. Mira, todavía hay una última pregunta. Como primera capa, ¿qué es más recomendable, María José? ¿Camiseta de algodón, lana merina o tejido ignífugo? Venga, rápido. Tejido ignífugo. Estamos en Caloriyama. Tejido ignífugo. Tejido ignífugo. Y ojito que ha salido en otros talleres con esas camisetas técnicas que usamos ahora todos de tipo de deporte para que ayudan a expulsar el sudor, que al final son tejidos plásticos que ponértelo debajo de una prenda de Caloriyama te puede llevar a un riesgo innecesario en caso de un accidente, porque eso no resiste la llama y se te van a quedar pegada como si fuera la cera de una vela. Muy bien, pues damos por concluido el taller. Muchísimas gracias. Recordaros, dentro de 15 días tenemos un monográfico sobre arco eléctrico. Yo creo que va a ser súper interesante. Oroel ha estado desde el inicio de las normas de arco eléctrico. Os contaremos al principio en breve cómo llegamos a ese ensayo del marco y del maniquí. Os contará María José porque ella ha estado en los inicios de esa norma de arco eléctrico. De verdad, daros las gracias a todos, que tengáis muy buena tarde, que tengáis muy buena semana y nos vemos dentro de 15 días. Gracias a todos.